Vivencias. El todo y sus partes. La columna de Carmen Molinas Bonilla en Vivencias. Y hoy en la columna de Carmen Molinas Bonillas continuamos con antiguas pandemias y epidemias de la segunda parte, porque hoy hace en este año 102 años que se producía una de las grandes pandemias de la historia, la gripe, conocida como gripe española, y se cree que allí murieron entre 50 y 100 millones de personas, lo cual representa el 5% de la población mundial. 500 millones de personas se estima que se contagiaron. Y ya tenemos a Carmen Molinas Bonilla en línea para que nos cuente dónde comenzó esta pandemia, por qué se la conoció como gripe española, a quiénes alcanzó. Muy bienvenida, Carmen, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, Andreita, a ti, a la audiencia, al equipo. Aquí encerrados porque sí, yo considero que hay que hacer la cuarentena absoluta. Sí. Y recomiendo a todos hacerla. Hay gente que dice salgo solamente con mi marido, que es el que me acompaña siempre en la cuarentena, no nos rozamos con nadie. Bueno, caramba, si todos hacemos lo mismo, terminaremos rozándonos con todos. Claro que sí. Entonces, bueno, es un consejo que quiero dar. Está perfecto. Sí, me uno, o sea, si no hay más remedio porque hay trabajos que no se puede dejar de ir, o situaciones... O mandados, diligencias que hay que hacer, por supuesto. Sí, pero dentro de lo que podamos hay que colaborar para que, ver si el virus baja y no nos terminamos contaminando todos. Sí, porque además desde toda la historia de la humanidad, aún en las épocas de mayor ignorancia, se consideraba, y por algo se llama cuarentena, que había que aislar a la gente para evitar el contagio, y no por 2 semanas o 3, eran 40 días, ¿no? Claro, sí. Así que bueno, la muerte es el hilo conductor de todos los relatos de la historia, lamentablemente. Sí. Ahora yo creo, mira, Carmen, lo he dicho hoy cuando anunciaba tu columna, que uno a través de estas antiguas pandemias y epidemias que tú estás analizando, creo que hay un hilo de luz, por más que hay muchas muertes detrás de todo esto, mucho sufrimiento, porque la humanidad no es la primera pandemia que ha sufrido y ha sobrevivido. Yo creo que tenemos que tener esperanza. Indudablemente, ¿no? A pesar de que te digo que la muerte es el hilo conductor de todos los relatos de la historia, cuando yo te estoy hablando de eso, no te estoy hablando de la pandemia, te estoy hablando de las batallas, de las guerras, de todo, porque la historia se basa en lo que sucedió, y lo que sucedió termina con la muerte. Eso es algo inevitable, más temprano o más tarde. Claro. Ahora, como se salió de las peores pestes de la historia, como la peste negra que hablamos el otro día, la columna pasada, inclusive la peste negra fue tan importante que hasta Peter Bruegel, el viejo, hizo una gran pintura de la cual vamos a hablar otro día, que se llama El triunfo de la muerte, ni más ni menos. Mira qué título tan fuerte. Bueno, la pandemia conocida como gripe española, que realmente fue tan tremenda, de una gravedad tan inusitada. Sí, que en cuanto a números de muertos nunca alcanzó algo así en la historia. Exactamente. Y bueno, si no, hay que ver también las condiciones, ¿no? Claro, porque se originó en Estados Unidos. A pesar de que no le llaman la gripe norteamericana estadounidense, sino española. Y eso sucede por una situación muy especial. Era justamente en la Primera Guerra Mundial. Claro, ahí ya estamos hablando en una situación de extrema gravedad, ¿no? Desde falta de alimentos, absoluta, ¿no? Claro, falta de alimentos, de medicación, de higiene, un montón de cosas, ¿no? Sí, estar amontonados en las trincheras, estar alimentados como se podía, en fin, y además compartiendo lugares muy insalubres. Sí. Bueno, esa enfermedad
Empezó en Estados Unidos, decías. Eso es importante porque después nos vas a contar por qué se llamó gripe española, que es interesante saber también. Sí, es increíble porque España era un país neutral. Claro. No participaba de la guerra. Claro. Naturalmente que se contagió. Sí. Porque desde desertores hasta gente que iba y pasaba de un lado a otro llevando mercancías, en fin. El hecho es que al ser un país neutral, la prensa de España, como no estaba involucrada en la guerra, no censuró la información sobre la enfermedad. Claro. Fíjate que en la guerra dicen que la primera víctima de la guerra siempre es la verdad. Claro. Porque naturalmente se miente que se está ganando para darle un impulso mayor fuerza anímica a sus tropas, al pueblo. Naturalmente se falsifican datos. Bueno, claro. Como te digo, la primera víctima de la guerra es la enfermedad. En este caso fue gravísimo, verdad, porque estaban hablando del tema de salud, ¿no? O sea, estaban en era un tema de salud. La salud humanitaria. Sí, pero lo más inhumanitario es la guerra. Claro. Por lo tanto, decidieron los gobiernos que estaban en guerra ocultar toda la situación. La enfermedad se observó por primera vez el 4 de marzo de 1918 en Kansas, en un fuerte, el fuerte Ridley. Sí. Ya en otoño del 17 se había producido una oleada, como en 14 campamentos militares. Sí, sí. Pero parecería que en algún momento del verano de ese mismo año, del 18, este virus sufrió una mutación. Bueno, ya sabemos lo que sucede, lo estamos viviendo. Lo estamos viviendo, claro. Era un virus conocido y mutó y ahí están los resultados, ¿no? Bueno, lo transformó esa mutación en un agente infeccioso letal. Y el primer caso confirmado de la mutación se dio curiosamente en Brest, que era el puerto francés por el que entraba la mitad de las tropas estadounidenses aliadas en la Primera Guerra Mundial. Pero en realidad el origen es en Estados Unidos, tanto es que se considera que el enfermo cero, no sé por qué le dicen cero, la verdad. Capaz que uno. Sí, no sé, pero se le llama así el enfermo cero. Sí, no sé por qué. Al cocinero Gilbert Mitchell de Fort Riley, en Kansas, bueno, lo ingresaron el 4 de marzo de 1918. Horas después, pero fíjate, horas después nada más, ya se contabilizaban decenas de casos, hasta el punto de tener que habilitar un gigantesco hangar para los enfermos, porque ya los hospitales no tenían capacidad suficiente. Claro. Horas después. Sin embargo, hay investigadores que dicen que ya se habían detectado brotes que eran muy virulentos anteriores, y en casi todos los campamentos militares habilitados para el envío de soldados a Europa. Bueno, evidentemente, si la mejor medida de prevención es el aislamiento, y enviaban soldados enfermos a Europa, y además soldados disminuidos en salud, en ánimo, en todo, la gripe iba incrementándose sustancialmente. Claro. Y lo que peor sucedía es que no solo se incrementaba, sino que incrementaba también la tasa de mortalidad. Porque a veces el incremento favorece la inmunización. Claro. Pero en este caso demoró mucho la inmunización. Iban cayendo y todos eran hombres jóvenes. Era algo increíble. En aquel momento se consideraba que, bueno, los mayores, los adultos muy mayores, o los niños, las embarazadas, eran, bueno, los claros
las claras víctimas que había. Sí, la población más vulnerable, Sí, pero estamos hablando en momentos de guerra, donde hombres jóvenes quizás mal alimentados, en malas condiciones de higiene, todo eso incidió en esto. Eso favoreció. Y el hecho de embarcarse hacia Europa favoreció su diseminación en todas partes. Bueno, los síntomas dice que eran una cara de color grisáceo, las pupilas dilatadas, la fiebre mayor a 40 grados, el pulso muy rápido, lógico, con una fiebre muy alta se aumentan las pulsaciones, una respiración muy rápida, superficial, un agotamiento extremo. ¿Por qué estoy hablando de los síntomas? A ver, ¿por qué? Porque en muy poco tiempo cambiaron los síntomas. Al parecer siguió mutando el virus, y mutando para peor. Entre 4 y 6 horas después, bueno, los pulmones ya empezaban a segregar exceso de líquido. Pero empeoró, y empeoró de tal manera que poco tiempo después, a ese cuadro que yo mencioné recién, era necesario añadirle dolor abdominal tan fuerte que hasta se confundía con apendicitis. Fíjate, uno de los problemas más grandes para afrontar una situación de estas es el diagnóstico. Claro. Sobre todo en momentos que no había los kits, los test que se hacen hoy. Entonces, ¿cómo estarían los médicos desnorteados cuando se encontraban con que tenían determinados síntomas para decir, bueno, nominar esta es la enfermedad tal, y resulta que después aparecían otros síntomas que los confundían? Y entonces el aspecto de los enfermos empezó a parecerse al de los enfermos de fiebre tifoidea, que había sido también una tremenda pandemia en otro momento. Entonces los pacientes pasaban de una sección especializada a otra, y así también iban contagiando dentro de los institutos de salud. Claro. O sea que se conglomeraron una cantidad de situaciones que fueron en ayuda a la diseminación de esta pandemia. El presidente Wilson, que era el presidente de aquel momento, consultó con el jefe de Estado Mayor estadounidense en 1918 a ver si deberían suspender los envíos de tropas a Europa para no propagar la epidemia. Pero lo que son los intereses creados, ¿no? Claro. Le indicó que una noticia así podía perjudicar mucho la marcha en el frente y los problemas entre las filas, y entonces... Claro, te escucho y es un poco como que la historia vuelve a repetirse, ¿no? Escuchamos las noticias y hoy Estados Unidos, uno de los países con mayor cantidad de infectados, y pronostican muertes, un gran número, que también tiene que ver con estas medidas, como estás diciendo, se dejaron estar con las medidas ahora con el coronavirus, y la historia vuelve a repetirse. Lamentablemente es así, el hombre no aprende nunca. Bueno, por esta razón Wilson no detuvo los envíos de tropas, pese a llegarle informes que sus ciudadanos estaban enfermando, incluso muriendo en los mismos barcos, al declararse la gripe a bordo. Bueno, en agosto de 1918, fíjate que poco tiempo había pasado, ya eran cerca de 1,5 millones de soldados estadounidenses desplazados a Europa, con gran cantidad de enfermos de gripe, ya llegaban enfermos. Claro, bueno, en el camino. Después de Francia, donde arribaban, como dijimos, en Brest, la gripe pasó al Reino Unido, luego a Italia, Alemania y por último a España, ese país neutral que ya dijimos que no censuró la publicación de los informes y hasta ahora carga con el rótulo de gripe española. Quedó para la historia, como que hubiera sido de ellos, ¿no? Es importante saber el por qué se llamó así, ¿no? Exactamente. Además, no olvidemos que caramba, mira que fue un durísimo golpe para la población española también, Claro, porque se contagiaron enormemente a pesar de no estar
pasando una situación de guerra, Sí, sí. afectó no solo a las ciudades, afectó muchísimo a pequeños municipios del mundo rural. Claro. Esta epidemia comenzó siendo una gripe en España, ¿no? Sí. Relativamente benigna, y fue aumentando progresivamente, y es justamente a raíz de que esos virus fueron mutando, Claro. y convirtiéndose en mucho más virulentos. Sí. Bueno, y finalmente se detectó en 1920 un repunte, que fue atroz, porque ahí fue la mayor mortalidad, y bueno, y ahí como que se fue diluyendo, porque a veces uno no sabe qué es lo que pasa. Y pero muchas veces es como que se van nos vamos inmunizando, sí, que es un poco lo que esperan de todas las virosis, es lo que esperan, ¿no? exactamente. Tiene un proceso. Sí, efectivamente. Y bueno, pero hubo efectos negativos en la población, mucho mayores de lo que uno se puede imaginar con respecto a la mortalidad infantil, por ejemplo, Sí. que era un daño colateral de la gripe de la que hablamos. ¿Y por qué? Y esto sociológicamente es muy importante. A ver. Porque los niños perdían a uno, o en algunos casos a sus dos padres, Claro. ¿no? A sus progenitores. Esos niños quedaban en la buena de Dios. Claro. Esos niños en un lugar donde estaba diezmada la población por esta tremenda enfermedad, donde había carencias de todo tipo, no podían alimentarse, no encontraban refugio. No, era una situación tremenda, y morían, pero morían de abandono, no morían por la gripe. Y esto es tremendo, ¿no? Claro. Bueno, realmente si uno analiza las consecuencias socioeconómicas de la gripe, son tremendas, y acá esto que estoy diciendo es uno de esos ejemplos. A veces uno hace esa falsa dicotomía entre salud y economía, y muy bien escribía Rafael Courtois en uno de sus capítulos de Diario de la Peste, en el cual hablaba de nuestro gran Bas Ferreira y de las falacias verboideológicas, esas proposiciones de falsa oposición. Y él dice, no es la bolsa o la vida, no es el dinero o la vida, no son opuestos, son complementarios. Y acá en este ejemplo lo tenemos. Los niños se habían salvado. Sus padres habían muerto por el problema de la peste, Claro. de la gripe española. Los niños no, pero morían luego, porque la economía no los rescataba. Morían de hambre, morían de abandono. O sea que es como que hay que cuidar las dos cosas. Son complementarios, como te digo. Bueno, sé que España fue un país de los que de alguna manera fue afectado con cerca de 8 millones de personas infectadas y 200.000 muertes. Es y te muchísimo. digo más. Hay estimaciones más antiguas, pero ya no solo en España, por supuesto, los datos que estás dando son correctísimos. Hay estimaciones más antiguas que dice que murieron en el mundo por esta gripe española entre 40 y 50 millones de personas. Y hay en algunos otros lados llegan hasta estimar hasta 100 millones. Yo no sé cuáles son los datos sí, porque fidedignos, pero digo, igual 40 o 50 es un disparate. Un disparate absoluto, sobre todo que en aquella época había mucho menos población que en la actualidad. Pero además, Andreita, había pueblos indígenas del Pacífico y del Ártico que llegaron a perder hasta el 90% de su población. Claro. Y no estaban contabilizados porque eran pueblos de los que nadie se ocupaba. Muy pequeños, claro. Entonces, que tampoco tenían esos servicios sanitarios. Sí. Y mucho menos servicios estadísticos para recoger datos fidedignos. Claro. Así que muchísimos de los muertos no fueron contabilizados. Por eso tienes mucha razón cuando hablas de 100 millones de víctimas.
O sea, no, es lo que se estima y la información que se estima, siempre dicen entre 50 y 100, o sea, estamos hablando de un margen de 50 millones de personas, es un disparate, es el doble. Por supuesto, por supuesto. Entonces, bueno, ya dijimos que ese factor principal de la enfermedad era la cantidad de viajes entre combatientes y bueno, y la modernización del sistema de transporte que eran mucho más rápidos, ¿no? Bueno, eso estamos viviéndolo hoy. Si era más rápido en aquella época de la Primera Guerra Mundial, imagínate lo que es hoy, que un mundo absolutamente globalizado y que en pocas horas estás en el otro extremo del mundo. Bueno, por algo todos han cerrado las fronteras, están los aeropuertos paralizados, ¿no? Justamente. Bueno, es interesante, para ilustrarnos un poco, que la pandemia esta que estamos hablando de 1918, la de la gripe española, en la provincia de Burgos, en España, se emitió un boletín oficial extraordinario. Me parece interesante como dato, que además se refiere directamente, tantísimos años antes, a lo de hoy. Entonces, había una orden donde se indicaba el peligro de las reuniones, el modo de contagio y la necesidad de seguir las indicaciones del médico. Entonces, si me permites, yo te voy a leer el boletín, un extracto del boletín. Dice, habiéndose cometido por algunos pueblos, así no es para pensar en nuestro Uruguay actual, la imprudencia, a pesar de lo dispuesto por este gobierno civil en la circular inserta en el boletín del 25 del mes último, de celebrar las fiestas de la localidad, dando origen con ellos a que se haya difundido rapidísimamente la epidemia entre el vecindario, creando con ellos situaciones angustiosas para dichos pueblos, vuelvo a reiterar a los que todavía no estén convencidos del grave peligro que esto encierra, que se abstengan terminantemente de celebrar fiestas o reuniones. Por tanto, estoy resuelto a castigar duramente, como ya se ha hecho en algún caso, a los incumplidores de esta disposición. Recuerdo además que la infección se propaga por las gotitas de saliva que despide el que habla, tose, etcétera, a nuestro lado al ser respiradas por los que le rodean. Que se abstengan, en consecuencia, de permanecer en locales cerrados, mal ventilados, donde se reúne mucha gente, tabernas, cafés, etcétera, que se extreme la limpieza de las casas, que se tengan abiertas las ventanas de los dormitorios y se ventilen con frecuencia, que los locales permanezcan abiertos en su mayoría hacia el aire libre, estar en el campo el mayor tiempo posible, porque el aire libre, el agua y la luz son los mejores desinfectantes en esta ocasión. Tener mucha limpieza de la boca y, en una palabra, seguir los consejos del médico y desoír a los ignorantes que os invitan a salir, a beber alcohol, a consumir tabacos como remedios preventivos por ser sus efectos en esta ocasión más nocivos que nunca. Burgos, 4 de octubre de 1918, gobernador Andrés Alonso López. Increíble, ¿no? ¿Te das cuenta que es como lo que nos están diciendo hoy? Claro. Entonces había un dicho que circulaba, que tenía una especie de copla, que decía: de las mortíferas pestes, tres diligencias liberan: pronta salida, remota distancia y muy larga ausencia. Claro, hoy no, hoy recomendamos que no salgan. En aquellas épocas, esos pueblitos que estaban apiñados, amontonados, bueno, se iban al campo y se liberaban. Hoy no podemos decir lo mismo porque, salir implica llevar de un lado a otro los gérmenes, ¿no? Bueno, Carmencita, se nos fueron los minutos. Es un tema apasionante, es un tema que de alguna manera nos conducís por la historia, por momentos que fueron muy duros también para la humanidad y vale la pena recordarlos. Yo creo que
para aprender también de esos momentos y sacar lo mejor en estos. Sí, vale la pena recordarlos además, porque caían desde reyes hasta mendigos. Entonces, realmente quiere decir que el enemigo no respeta a nadie, y por favor no tengamos las divisiones que tenemos, que si fulano puede acceder a tal cosa o que si mengano no accedió a tal otra. Lo que tenemos que hacer es ser solidarios, no salir, que es otra forma de ser solidarios, y ayudar al que se pueda. Me parece bárbaro. Carmencita, nos encontramos el próximo miércoles. Un gusto, como todos los miércoles, escucharte, y bueno, te mando un beso muy grande y será hasta el próximo miércoles. Lo mismo digo, cuídense. Muchas gracias. No salgan. Vivencias.